Buenas, gente de YouTube. Vale, se está grabando. Buenas, gente de YouTube. ¿Qué tal estáis? Pues aquí estamos en un nuevo vídeo. Mucha gente me ha comentado, o a muchos informáticos les ha comentado, que, uy, ha muerto su ordenador porque su disco duro no funciona. No puede recuperar la información. No puede hacer nada. Quiere saber dónde están sus programas, dónde están sus carpetas, dónde están sus archivos, dónde está todo. Pues poco a poco os lo iré explicando cómo poder recuperar la información de tu disco duro o tu información del ordenador, ya que toda la información que tienes almacenada como programas, archivos, directorios, está en tu disco duro. Puede que algún componente no funcione, pero si tienes el disco duro bien, le cambias el componente que no funciona, por ejemplo la RAM, la fuente de alimentación, y la información la tendrás exactamente igual. Realmente lo que necesitas directamente es el disco duro. Si tienes el disco duro, ya todo lo puedes cambiar, pero el disco duro realmente es lo más importante. Y que incluso el disco duro se puede cambiar, ¿vale? Pero vamos a responder esta pequeña pregunta. Pues hay varias opciones, por ejemplo, opciones para guardar, o sea, para no perder la información se pueden hacer de muchas formas. Por ejemplo, una de las formas es si tu disco duro, por ejemplo, no arranca, puede ser porque, yo que sé, no le funciona un componente. O sea, tu ordenador no arranca y no puedes recuperar información. Puede que un componente sea el problema. Por ejemplo, la RAM no funciona. Siempre hay que ver el código de error que te indica el ordenador que algo no funciona. Puede ser la RAM, puede ser, yo que sé, puede ser que la pantalla no se vea porque, yo que sé, porque el monitor no funciona. Puede ser por, yo que sé, no se enciende el botón de power porque, yo que sé, un panel frontal, algún cablecito del panel frontal no funciona. Es que puede ser por tantas cosas que, que hay demasiadas. Pero imaginaos que el disco duro es la razón principal por la que no os funciona. Pues os voy a explicar varias soluciones como para evitar que si el disco duro lo tenéis roto, cómo recuperarlo o cómo hacer que el disco duro, si está muy cascado, que de vez en cuando deja de funcionar, pues cómo hacer para guardar la información automáticamente y que no vuelvas a perder la información, que también pasa. Pues prevenir y, o sea, a veces prevenir es mejor que curar, pero hay veces que no te queda otra y tienes que curar. Entonces, vale, bueno, si yo que sé, tu disco duro de repente se ha caído desde 20 pisos o lo has incinerado, igual no puedes recuperar el disco duro, pero imaginémonos que no funciona. Vale. Eh, una solución bastante viable es si el disco duro, yo que sé, el sistema operativo se ha roto, se ha crasheado y no puedes acceder a la información. Muchas soluciones que utilizan la gente es utilizar un adaptador IDE SATA USB. Entonces, lo que pasará con ese aparatito que se puede encontrar en Amazon y en muchas tiendas es, ¿cómo decirlo? Eh, pues convertirías, entre comillas, el disco duro interno en un externo. Entonces, el disco duro interno, aunque no esté instalado el sistema operativo, o sea, aunque el sistema operativo esté roto, tú lo podrás conectarlo a tu ordenador con también con un USB y también conectarlo, como es un disco duro interno, con el cablecito de la fuente de alimentación, conectarlo a la alimentación y también conectarlo al USB. Entonces, básicamente podrás arrastrar la carpeta al ordenador que funciona del disco duro y hacer un respaldo, básicamente. Y ese disco duro lo podrías utilizar básicamente como disco duro externo para darle una pequeña utilidad. O yo que sé, cuando ya tienes la información, formatearlo otra vez y ver si funciona, si ves que simplemente ha sido un problema, yo que sé, que se ha crasheado el sistema operativo porque ha roto algún archivo del sistema, o vete a saber por qué, puede ser por muchas cosas. Igual si funciona podrías formatearlo y utilizarlo para una cosa muy puntual. Vale, esa sería una alternativa. También, ahora esto es una de las alternativas que hay. También, ahora os voy a explicar formas para prevenir que
o sea, formas para guardar la información del disco duro si está a punto de morir. Vale. O queréis prevenirlo cuanto antes. Si, yo qué sé, por si las moscas, nada más empezar. Vale. Una solución es... Os voy a dar varias soluciones. Una solución es en la nube, ¿no? En la nube, tú, sin irnos muy lejos, Drive, si pagas una cuota, tú, o una suscripción, por ejemplo, tiene, yo que sé, 1 TB de almacenamiento en la nube con Drive, pues tú lo que podrías hacer es toda la información que necesites meter en Drive, pues la metes. O incluso Drive tiene una opción para sincronizar la información de los archivos y las carpetas que quieres en Drive. Entonces poco a poco vas haciendo y eso va de lujo. Si puedes pagarlo, perfecto, es una opción. Porque la opción gratuita, igual guardar mucha información no sería la adecuada. Pero se puede. No sé, cuando ya empiezas a petar la opción de 15 gigabytes, lo subes perfectamente. También hay otros servicios en la nube como Mega, también hay servicios en nube como Mediafire, un montón. También si eres más tirando para developer, podrías utilizar para guardar información importante de la empresa Amazon Web Service, también podrías utilizar GitHub, GitLab, que GitLab últimamente lo está petando bastante con sus 10 gigabytes por proyecto gratuito, también para desarrollador. También hay más cosas, también, por ejemplo, si tienes información en el disco duro, en un ordenador, podrías crear un mini servidor, por ejemplo, un NAS, un SAN, o si no sabes utilizar NAS y SAN, en su defecto podrías utilizar un ordenadorcito cascadito con muchos discos duros o con un disco duro, y básicamente utilizas una carpeta compartida en red y tú vas metiendo en ese disco duro todas las carpetas compartidas en red. En su defecto, tener solamente un disco duro es un poco problemático, entonces también lo que podrías hacer, ya sea en tu disco duro o en el ordenador servidor, podrías utilizar un RAID que hay muchos RAIDs, hay algunos que sirven para aumentar el almacenamiento, pero podría perjudicar la seguridad, pero lo que nos interesa es guardar la información. Pues podrías poner en tu ordenador, por ejemplo, yo que sé, tienes un disco duro, le añades otro o varios, y que esa información, por ejemplo el RAID 1, pues se guarde en los otros discos duros. Entonces lo que pasará, igual no aumente mucho la velocidad, pero eso lo que te servirá es que si un disco duro peta, utilizas el otro disco duro y ya sería interno. Es una opción que también puede ser viable. También, pues, si queréis saber qué es un NAS es como un servidor, solamente que está más dedicado a almacenamiento de archivos, por lo general. Y un SAN sería o sea, sería como una especie de servidor más dedicado al alojamiento de archivos. Luego está el SAN, por ejemplo, que, que es un conjunto de discos duros, ¿no? De ordenadores que guardan la información y sincronizan la información en cada ordenador. Si un NAS deja de funcionar, pues los otros ordenadores lo respaldan. Y todo eso sería en red. Podrías utilizar una VPN para hacer una super LAN y yo que sé, si estás en otro lugar, puedes utilizar ese servicio, o también podrías utilizarlo simplemente en una red local si no quieres ir muy lejos, también podría ser, o básicamente en la nube. Puede haber muchas opciones. También otra opción podría ser, por ejemplo, bueno, en la nube. También una opción muy importante de guardar la información del disco duro sería ¿cómo se dice? Em, ah, 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 habían otras cosas más. Mm, sí, creo, si no me equivoco. mm, vale. Copia de seguridad e imagen del sistema. Copia de seguridad, por ejemplo, la diferencia entre copia de seguridad e imagen del sistema. La imagen del sistema, básicamente, lo que te hace es copiarte la información del sistema operativo, en resumen, y, y toda la información del ordenador en sí, ¿sabes? Entonces, básicamente te servirá mucho para
para que ya todo, o sea, lo instalas en el otro, o sea, guardas la información con la imagen del sistema en un ordenador que esté cascadito, entonces, o en cualquier situación, y lo pasas a otros ordenadores, ya sea en red o ya sea básicamente en físico, que en físico es mucho más rápido, con un disco duro, un ordenador y cualquier otra cosa. Se puede hacer de muchas formas. Y lo único malo es que si hay incompatibilidades, el ordenador tiene que ser bastante parecido en cuanto a disco duro, sobre todo, porque si hay alguna incompatibilidad, yo que sé, de la BIOS o alguna cosa de estas, puede haber problemas de instalación y que no se te instala nada y que se pete el ordenador. Entonces, en el caso que haya algunas incompatibilidades de hardware, podrías utilizar una copia de seguridad, como por ejemplo el Aseus Todo Backup o el Redo Backup, por ejemplo, y entonces, y muchos más copias de seguridad, que eso lo que hace es cuando tú instalas el sistema operativo del ordenador y quieres copiar la información, tú coges la información de la copia de seguridad, yo que sé, en red o en un, ¿cómo se dice? O lo guardas en un disco duro externo, preferiblemente en disco duro externo porque irá más rápido y entonces básicamente te empezará a copiar, cuando ya tengas instalado el sistema operativo del ordenador en cuestión, copiarás toda la información de, yo que sé, de los programas, de los archivos, de las carpetas y un montón de cosas. Entonces, está bastante bien. Y creo que hay muchas más opciones de formas de guardar la información del disco duro, ya os digo, muchísimas realmente. Y también se podía hacer un servidor si es en una empresa, que eso está bastante bien. Que el servidor, pues lo bueno es que es un servidor bastante bueno. Podrías dedicarlo directamente al alojamiento de archivos o a las webs o un montón de cosas. Un servidor puede ir bastante bien. Y lo bueno es que un servidor puede especificarse en muchas cosas, ya sea, yo que sé, en alojamiento de archivos o yo que sé, o guardar mucha información. Por ejemplo, muchas veces los servidores tienen como, por ejemplo, potentes, podrían tener como 10 discos duros o más y que vas sacando y añadiendo. Si un disco duro peta, le añades otro. Y entonces hacen como una especie de RAID súper bestial, que unos discos duros sirven para aumentar el almacenamiento y otros para hacer un respaldo de información. Es algo brutalísimo. Pero bueno, pues os he explicado algunas opciones, seguramente habrá más. Si hay alguna opción más podéis decirla en los comentarios. Siempre está el clásico pendrive, por ejemplo, que eso está bastante bien. O también si son vídeos podría ser también un CD o un Blu-ray. Entonces, decidme en los comentarios a ver qué otras opciones para guardar la información del disco duro eh, podrían venir bien, que no he dicho. Y también otra cosa muy importante es, pues eso, que espero que os guste el vídeo. Esta ha sido una pequeña introducción para decir, vale, estas cosas hay, elegid la que más os conviene. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos, youtubers.